Hola, bienvenidos a Un Profesor. En este vídeo os voy a hablar de la meiosis, sus fases y qué funciones cumple. Pero antes una pregunta para ti. En seres humanos, la meiosis sucede en A. Todas las células somáticas, B. Las células germinales, C. Ambas. Pues la respuesta correcta es la B, en las células germinales, también llamadas células sexuales, es decir, óvulos en el caso de las mujeres, espermatozoides en el caso de los hombres. Vamos a hablar un poco sobre ello, hacer un repaso general y luego entrar en más detalle en cada una de estas fases. Bien, meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que tiene como gran beneficio generar células únicas. Es muy improbable que dos células hijas de la meiosis sean idénticas, tan altamente improbable que lo consideramos imposible, aunque matemáticamente exista una posibilidad extremadamente pequeña. Y sobre todo, que esas células son únicas porque presentan combinaciones de genes que son únicas. Es decir, cada óvulo, cada esperma es irrepetible. Combina las cartas, los genes recibidos de mamá y de papá de una manera. Esta variación genética es súper útil al conjunto de la especie. Lo que pasa es que puede ser beneficioso a nivel individual para algunos individuos y para otros seguro va a ser perjudicial. Me explico. Una especie está compuesta por diferentes poblaciones, ¿no? En el caso de la especie humana, pues hay poblaciones por todo el mundo. Lo que va a suceder es que algunas de estas poblaciones contienen genes, por ejemplo, que hacen que resistan mejor el frío, como sucede con los esquimales. ¿Qué pasaría si ahora en el Polo Norte la media de temperatura subiera 10 grados? La variación genética que hace que esas personas estén adaptadas a temperaturas más bajas puede que les dificulte que se adapten a una temperatura más alta, que sientan más agobio. Por ejemplo, no estoy diciendo que esto tenga que pasar, ¿sí? Pero sí que seamos conscientes de que estas variaciones genéticas lo que hacen es darnos características que van bien en un ambiente concreto. Si cambio el ambiente, esas características pues al igual quedan neutras o incluso perjudiciales. O a la inversa, gente con variaciones genéticas que hagan que aguanten bien la calor, si de repente baja la temperatura media, pues pueden estar en problemas, ¿no? O lo van a sufrir más. Entonces, esta variación genética a nivel de especie es brutal, porque mejora la supervivencia. Si el ambiente es variable, una división como la meiosis va a dar células reproductoras, células sexuales o germinales, que me dan lo que mejor puede irme como especie. Es variabilidad genética. Algunos individuos sobrevivirán y lo tendrán mejor a precio de que otros no, ciertamente. Pero como especie sale ganando. Esta es una de las cosas más potentes de la meiosis y de la reproducción sexual. Y por otro lado, también es un motivo que hace que si el ambiente es muy estable, como pasaba al principio de la historia de la Tierra, pues no cunda tanto todo este esfuerzo, porque si es todo bastante constante, esta variación genética tampoco no propone mucho beneficio. Más que nada es un coste energético, ¿no? De que los individuos se encuentren, de que se reproduzcan de esta manera, de que se produzca esta meiosis. Bien, entonces, volvemos. Meiosis genera células únicas, da mucha variación genética y algo importante es que las células hijas van a ser haploides, es decir, tienen solo un juego de cromosomas. Y un juego de cromosomas, en el caso del ser humano, recuerda que son 23 cromosomas. 23. Detalle, que lo he explicado en otros vídeos, pero lo rescato aquí. Cuando uno piensa en cromosomas, piensa en las X, normalmente, ¿no? En estas, en esta estructura tipo X. Recuerda que eso solo sucede porque antes de empezar la división, el material genético se ha duplicado. Si yo pudiera ver el material genético antes de entrar en la división, estos 23 cromosomas tendría cada uno una sola cromátida, sería un bastoncillo. Por lo tanto, 23 cromosomas simples son 23 palos, ¿sí? No son 23 cruces o X.
Lo digo para entender cómo va a suceder esta división. Estas son las funciones y este es el esquema general. Yo voy a partir de una célula que va a ser diploide. Siempre. En el caso del ser humano, esto quiere decir parto de célula con 46 cromosomas. Tras duplicar el material genético, que es el paso necesario para luego llegar a la división, estas 46 cromosomas van a tener el doble de patas o cromátidas, o sea, 92. Esto es lo que entra en la división celular. En la meiosis 1, ahora iremos a ella, lo que va a suceder es que las células que salen tienen 23 cromosomas, van a salir 2, y cada una de ellas va a seguir duplicada, ¿no? 23 con 2 cromátidas, estos son 46 cromátidas en cada una de estas células. Pero aquí aún no hemos llegado al final. Esto es meiosis 1. De la meiosis 1 a la meiosis 2 lo que sucede es que cada una de estas dos células ahora entra y van a repartir, ahora sí, cada una de las cromátidas. Y por lo tanto saldrán una célula con 23 cromosomas formados por una cromátida simple. Saldrá una célula así, 2, 3, 4 células de 23 cromosomas con 23 cromátidas. Bien, vamos ahora a ver las fases. Aquí resumo en palabras lo que luego con esquemas visuales te vamos a proyectar. Para empezar, la meiosis 1 sucede cuando yo me estoy formando como embrión. No, yo, embrión, estoy en el útero de mi madre y cuando salgo, cuando nazco, ya vengo con las células que finalmente serán óvulos semipreparadas. Los oocitos o preóvulos son las células que terminan la meiosis 1, pero todavía no han acabado la meiosis 2. Entonces yo ya vengo con mi saquito de células sexuales preparado, pero le falta terminar esa división para finalmente poder generar nuevos individuos. ¿Eso cuándo sucede? Pues cuando hay el punch hormonal, ¿no? Cuando pasamos de la infancia a la pubertad o adolescencia, y las hormonas sexuales justamente lo que hacen es ser la señal celular para que la meiosis 1 termine, pasando por meiosis 2 y ahora sí acabe teniendo mis óvulos listos. Ahí es cuando yo ya menstruo. O en el caso de los chicos, sería raro que menstruen, ¿no? Ellos van por otro lugar. Va a suceder lo mismo, pero con sus espermatozoides. Salen como bebés con los preespermatozoides listos y cuando acaban de madurar sexualmente, ahí es que ya tienen espermatozoides preparados para ser hábiles, para fecundar. Esto es el fin de la meiosis 2. Bien, entonces, dos fases en momentos diferentes y cada una está formada por subfases. Ya te anticipo que aquí hay un vídeo al que dedico solo la meiosis 1, porque aquí pasan bastantes cosas. La meiosis es una división que es compleja. No porque sea difícil, sino porque consta de más pasos, porque presenta diferencias de la división mitótica. Entonces quiero que estés muy atenta o atento, porque esto viene en otro vídeo y aquí voy a pasar para poder explicar bien cómo se da el camino, pero en rasgos más genéricos. Bien, fíjate que cada una de estas meiosis consta de profase, metafase, anafase y telofase. Voy a poner el número o letra que toque para poder diferenciarlas. Entonces, cosas diferentes entre una y la otra. En la meiosis 1, los cromosomas se unen por pares de homólogos. Esto es, ¿qué es un par de cromosomas homólogos? Son cromosomas que contienen información, o sea, genes, para los mismos rasgos. Tipo, el gen del color de mis ojos. Si es que fuera un único gen, me voy a inventar que está en el cromosoma 1. Pues el cromosoma 1 de mamá y el cromosoma 1 de papá contienen esa información. Y es crítico que cuando se produzca esta división, el cromosoma 1 de mamá se encuentre con el 1 de papá, no el 1 con el 2 o el 1 con el 15, porque aquí es donde se va a dar la llamada recombinación genética. Aquí es donde se va a dar este intercambio de información entre mamá y papá, ¿vale? Entre esta información heredada. Y esto es importante que suceda entre cromosomas con los mismos rasgos, porque si no voy a cruzar información de un rasgo con, por ejemplo, el tamaño de mi nariz y las células que salgan les va a faltar o una cosa o la otra. ¿Me explico? Entonces, es muy importante
que en meiosis 1 se unan por pares de cromosomas homólogos los 46 cromosomas. Esto quiere decir que me va a quedar 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, así hasta llegar a 23 con 23. ¿Sí? Esto es una estructura diferente de lo que vimos en la mitosis, donde se colocan los 46 en fila. ¿Vale? Aquí es 2 unidos, 23 pares. En profase 1, como cualquier profase, pues lo que tiene que suceder es que la membrana nuclear se deshaga, que los centrómeros se vayan a los polos y que lancen los microtúbulos que se van a enganchar en los cromosomas a través del cinetocoro. La cromatina se va a condensar hasta formar y hacer visibles estas estructuras que llamamos cromosomas. Y no solo eso, sino que en profase sucede la gran cosa de la meiosis, porque aquí vas a ver que es cuando se coloca homólogo con homólogo y se da la recombinación genética. De manera que antes de llegar a la metafase ya tengo los cromosomas recombinados. Luego, en metafase, ¿qué sucede? Pues que se forma la placa metafásica, ¿no? Se forma esta placa, placa meiótica, placa metafásica, en la que los pares de cromosomas homólogos ocupan el ecuador de la célula, están ahí bien tensos, sujetos, ¿no?, por los microtúbulos de cada uno de los centrosomas, y cuando esos microtúbulos se encogen, arrancan y separan un cromosoma homólogo para un extremo y el otro cromosoma homólogo para el otro extremo, y a cada uno con sus recombinaciones pertinentes. Pero al final lo que quiero decir es que se va una X hacia un lado y otra X hacia otro lado. Esto ya es anafase 1. Y finalmente en telofase tendríamos que se vuelve a formar un poquito de membrana nuclear, que se relaja un poco la cromatina, los centrosomas ya no están en los extremos. Entonces, hasta aquí telofase. Hay autores, y en función del tipo de célula, ¿no?, se propone que haya un quinto paso. Estos 4 nos hablan de la distribución de información genética, de la información que hay en el núcleo, ¿no? Es cariocinesis. Cario, núcleo, cinesis, división. Puede que haya al final la quinta fase, que vemos aquí escrita, también aquí, una citocinesis. Puede ser que la célula termine por partir su citoplasma en 2 y físicamente yo ya tenga 2 células hijas que todavía no han acabado la división. Pero ya te digo que esto depende de autores y de células. Entonces, hay aunocitocinesis, estas 4 fases están, y lo que sucede es que estas células que salen de la telofase finalmente son las que entran en la primera subetapa de la meiosis 2, o sea, la profase 2. Lo mismo, se tiene que deshacer la membrana nuclear, se tienen que condensar la cromatina si se había descondensado, los centrosomas se van hacia los extremos y finalmente van a formar la segunda placa metafásica o meiótica. Pero ahora, atención, ¿vale? No olvidemos. Aquí hemos salido con 2 células que tienen 2 cromátidas cada una, ¿vale? Veníamos de la estructura llamada tétrada, esto entraré más en el siguiente vídeo, y finalmente han salido 2 estructuras dobles. Ahora lo que va a suceder es que en cada uno de estos polos, o en cada una de estas 2 células, los 23 cromosomas ahora sí se van a alinear, ¿vale? Y la separación se va a dar por cromátidas, por patitas o bastones. Por lo tanto, en profase se empieza a preparar esto, en metafase quedan los 23 cromosomas duplicados bien tensos, ¿no?, desde los respectivos centrosomas, tirando el cinetocoro, y cuando se encogen los microtúbulos, ahora sí, durante la anafase 2, se separan cromátidas. Y esto es lo que entra en telofase, ahí se vuelve a reestructurar la membrana nuclear, ahora sí, se relaja la cromatina, los centrosomas se deshacen y finalmente aquí sí o sí seguro va a haber una citocinesis, porque es lo necesario para que acaben esas 4 células individuales únicas existiendo. Bien, pues esto es un esquema y te invito a que veas qué sucede en la meiosis 1
en el siguiente vídeo para entender cómo se da esta recombinación y cuáles son las etapas que existen en la profase 1 que lo hacen posible. ¡Feliz estudio!